Él penetra el interior de cada uno. Palabra del Señor. En la segunda lectura, Pablo en esta carta a los Corintios dice: los judíos piden milagros, los griegos sabiduría. Y vemos cómo justamente cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, las autoridades judías le preguntaron: ¿qué signo, qué milagro haces tú para que nos demos cuenta que tienes derecho de hacerlo? Entonces, ellos están confirmando lo que Pablo dice, o Pablo está diciendo lo que los judíos, las autoridades, hacían, o la mentalidad que tenían frente a todo lo espiritual. Y la pregunta que nos viene es esta: nosotros sí le damos crédito a la palabra de Dios, porque los judíos no le daban crédito a la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Jesús, palabra que se encarnó. Por él, por esa palabra, se hicieron todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Y nada se hizo sin él, sin esa palabra. Y todo se hizo para él, para esa palabra. Entonces, si los judíos no le estaban dando crédito a Jesús, no le estaban dando crédito a la palabra de Dios. Bien, pero pasemos a la primera lectura, es bien interesante. La primera lectura nos trae las 10 palabras de salvación, es decir, el código de la alianza. Dios iba a hacer o estaba haciendo una alianza con el pueblo, pero el pueblo tenía que comprometerse a algo para recibir la salvación, la liberación. Y Dios resume en 10 mandamientos o 10 palabras lo que debemos hacer para poder llegar a la salvación. Y se puede decir, esta palabra, esta primera lectura, nos trae 2 ideas en las cuales quiero que nos fijemos. Dice Dios: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. A los que me odian los castigo junto con sus hijos, sus nietos y bisnietos. Pero a los que me aman y guardan mis mandamientos los trato con bondad por 1000 generaciones. Entonces Dios nos está diciendo, como con esta comparación o con estas expresiones, de que a los que lo odian los castiga hasta los nietos o bisnietos, pero los que lo honran los bendice por 1000 generaciones. Dios nos está diciendo que el Dios no es un Dios de venganza, que Dios no es un Dios que quiere condenar, que está atento a ver en qué momento caemos para caernos, sino que Dios es un Dios de perdón y de misericordia. No hay comparación. Diríamos, lo que dice que sufrirán los castigos hasta la 4ª generación, con las bendiciones hasta 1000 generaciones. Una manera de decir cómo su bondad, cómo su misericordia está infinitamente por encima del pecado, de nuestros pecados. Pero quiero que nos fijemos
en algunas de las palabras que Dios nos dice para ver si nos estamos esforzando por cumplirlas o no. Algunos de los mandamientos. No tendráis dioses fuera de mí, no harás ídolos. Tener un Dios fuera de el Señor es darle a algo o a alguien más importancia o igual importancia que a Dios. Para mucha gente el dinero es un Dios. Por el dinero pasan por encima de la ley de Dios, pasan por encima de la palabra de Dios. Por el dinero se apartan de la voluntad de Dios. Y entonces por eso no les importa robar, no les importa engañar. Y sabemos que esos robos no son simplemente aquellos que se meten a un almacén y se llevan algún artículo. Estos robos se dan a gran escala en la gente que tiene poder. Por ejemplo, es muy común que en un contrato, el que da el contrato, si es un funcionario público, le pida al que va a realizar el contrato que le ponga el doble del valor o un gran porcentaje más grande del valor que tiene normalmente el trabajo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere, como dicen, sacar tajada. Eso es robar. Ya a veces llámese un alcalde, llámese un gobernador, llámese un presidente, llámese como se llame, un gerente, el que sea. Eso es robar. Entonces el que roba le está dando crédito a la palabra de Dios. Tal vez no estén pidiendo signos, pero no le están dando crédito a la palabra de Dios. Hablo de otro mandamiento: no matarás. No matarás. ¿Qué es una guerra? Matar a los otros. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Gobiernos que luchan contra otros gobiernos, pueblos que luchan contra otros pueblos. Pero ¿quiénes son los responsables? Los pobres soldados tienen que obedecer. Los responsables son los jefes, los que ordenan, los que no se ponen de acuerdo, los que no respetan la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con las personas que están en este momento diciendo que es legal matar a un niño antes de que nazca? Y son autoridades, supuestamente autoridades o de salud o gobiernos, entre esos seguramente que están muchos congresistas en los diversos países que están dando leyes autorizando matar. Entonces le están dando crédito a la palabra de Dios, o están haciendo de su voluntad un Dios, lo que ellos quieren. Por eso digo, fijémonos hasta qué punto le estamos dando crédito o no a la palabra de Dios. Si hemos cometido el pecado, Dios nos promete el perdón si nos arrepentimos. Y si hacemos el bien, aún Dios nos va a bendecir aún hasta la 1000ª generación. Repito, es una manera de decir la bondad inmensa de Dios. Es una manera de invitarnos a que
nos esforcemos por hacer el bien por encima de todo. Decía cómo los judíos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces eso? Le están pidiendo un signo. Jesús les da un signo que no entendieron. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Los apóstoles, cuando resucitó Jesús, entendieron. En ese momento no lo entendieron, pero cuando ya resucitó, sí. Como Jesús hablaba era del templo de su cuerpo, porque el ser humano, el cuerpo mismo, nuestro cuerpo, está creado por Dios para ser santuario de Dios. Mucho más el cuerpo de Jesús, que estaba unido a la divinidad, porque estaba unido al Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Eso nos invita a que reflexionemos en la dignidad con la cual Dios nos ha creado, con la cual Dios creó el cuerpo, nuestro cuerpo, para que lo santifiquemos, para que nos santifiquemos cumpliendo bien los mandamientos. En los mandamientos está contenido todo lo que debemos hacer para agradar a Dios, para santificarnos, especialmente el mandamiento del amor. Cuando amamos de verdad, entonces no hay campo para el pecado. El que ama de verdad no peca. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de darle crédito a su palabra, así no estemos viendo signos, porque también nosotros a veces estamos pidiéndole signos a Dios. Es frecuente que cuando una persona tiene un enfermo, le pida a Dios que le dé la salud. Y con frecuencia cuando el enfermo muere, la gente dice, pues yo no le pido más a Dios porque Él no me oye. No tiene crédito, no le da crédito a la palabra de Dios. Quieres que Dios sea el sirviente que hace lo que yo le pida. Pero el siervo, el sirviente no es Dios. Los sirvientes, los siervos somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Insisto, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de hacer siempre su santa voluntad, de quererle a su palabra, la palabra de Dios de Jesús, que le demos crédito a todo lo que Jesús nos dice y nos enseña. Amén.